record. Ahora sí. Ya, como les decía, nosotros tenemos una función f que depende, o sea, una función z que depende de u, b, y a la vez u depende de s y t, y b corta, o v, depende de s y t a la vez, ¿ya? Como les decía, estas transformaciones lineales se definen de la siguiente manera. Esto no es tan necesario que lo coloquen en su resolución de prueba, pero a mí me gusta darle formalidad a las cosas que desarrollo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que... No quiero la goma, quiero el lápiz. No, quiero el lápiz. Ahí sí. Vamos a tener que z es una función f que va de R2 a R1. Y tenemos la función g y t, no, g y f, que van de s, que van, ay, calma, dos puntos, que van de u, b a una función de s, t, qué horrible, s, t y g, t, ¿ya? G, s, t, ya que esto es de R2, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no me anota? De R2 a R2, ¿ya? Entonces, como apreciamos aquí, nosotros, lo mismo que estoy explicando acá, tenemos la función inicial, que es z, que va de R2 a R1, y a la vez u, b es una función que es g de s, t, que le envía de R2 a R2, es decir, que va desde u, b, donde u es igual a 2s más 3t, y b es 3s menos 2t, ¿ya? Entonces, vamos a enunciar la fórmula general de la regla de la cadena para transformaciones lineales o para relaciones como la que estamos viendo en este caso, que viene siendo la derivada de f con respecto a una variable s es igual a la derivada de s, la derivada de f de s por, no, la derivada parcial de s, no, la derivada parcial de f compuesta por g de s, t sobre s, ¿ya? Y eso va a ser igual a, no quiero esto, quiero esto. Y eso va a ser igual a la derivada de la función compuesta por el jacobiano, ¿ya? Eso a grandes rasgos. No sé si se ve bien aquí. Esta, esa ahí, ¿se ve bien? Es la derivada de la función compuesta por el jacobiano, simplemente. Y el jacobiano en este caso es una matriz 2 por 2. ¿Me entienden? Sí. Sí. ¿Sí? No es tan complicado. Quizás la fórmula y el álgebra lineal implicado en estos desarrollos son un poco engorrosos de pensar y de desarrollar, pero al final la fórmula no es tan complicada porque nosotros derivamos la función compuesta y después calculamos un jacobiano que es una matriz. Con esa matriz vamos a obtener la derivada de S y la derivada de T, ¿ya? Entonces vamos a definir la derivada de la función compuesta de esta forma, que va a ser un vector 2 por 2, ¿ya? Que una va a ser de S y de la otra va a ser de T, ¿ya? Entonces partimos calculando las derivadas. Tenemos que vamos a tener un vector compuesto por la derivada de f y con respecto a u y la derivada de f con respecto a v. Entonces, derivamos esto con respecto a u, nos da la secante cuadrada de u partido en b por la derivada de lo de adentro, que es 1 partido en b, porque estamos derivando respecto a u. Y en otro caso vamos a derivar respecto a b, y es la secante cuadrada de u partido en b, y derivamos lo de adentro, en este caso el b está en el denominador, y eso implica que la derivada de eso es menos u partido en b cuadrado. ¿Sí? ¿Todos claros con eso hasta el momento? Es derivar. ¿Ya? ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Vale. Sí. Sí, sí. Solamente estamos derivando, es como hacer un gradiente, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser calcular un jacobiano, que en este caso es calcular la derivada de u con respecto a s, la derivada de u con respecto a t, la derivada de b con respecto a s y la derivada de b con respecto a t, y nos da esta matriz bien bonita que está aquí. ¿Sí? Y luego vamos a meter toda a la cacerola. Entonces, vamos bajando por esta cosita, sea más claro. Que sea más claro. Entonces, nosotros vamos a tener que la derivada parcial, el vector derivada, o sea, el vector derivada total de la función en este caso, que depende de u, b, que a la vez depende de s y de t,
va a ser la derivada que calculamos anteriormente y nosotros reemplazamos los valores de b y de u en términos de s y de t. Mire, eso fue lo que hice. Reemplacé el u y el b con los valores que nos habían dado anteriormente, con la funcionalidad. ¿Sí? Ujú. ¿Todos claros con eso? ¿Vale? ¿Yerko? ¿Maxis? Sí, Sí. súper claro. ¿Sí? Sí. Sí, Es derivar, reemplazar y después calcular el jacobiano y calcular el producto de matriz. Entonces yo lo que hice ahora es la fórmula. Tenemos el vector de derivadas por el jacobiano. Entonces nosotros para obtener el vector, la derivada de z con respecto a s, nosotros vamos a tener, esta es la columna respecto a s y esta es la columna respecto a t. ¿Ya? Entonces, pues si queremos la derivada parcial respecto a s, nosotros multiplicamos todo este vector por esta columna. ¿Ya? Y eso es lo que nos da acá. Si nosotros queremos la derivada de z con respecto a t, entonces tomamos todo este vector y lo multiplicamos por esta columna. Y nos daría eso, esto, por el 3, después menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí, se Lo ven. entiende, se entiende. Pero quiero que lo vean. Es un producto interno. Se multiplica componente a componente. Eso es la multiplicación de matrices. Este lo multiplico con el 2 y este lo multiplico con el 3. Y eso es lo que me queda acá. 2 por la secante de 2s más 3t sobre 3s menos 2t por s. Me queda multiplicado por 2. Y este me queda multiplicado por el 3. ¿Ya? Este es s y este es t. Si quisiera la derivada de z con respecto a t, tendría que multiplicar por esto. Entonces me quedaría 3 veces esto más menos 2 veces esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? Seguros. Al menos por mi parte. José, Víctor, Maxis, ¿vale? ¿Todos claros? Sí, Voy yo a tengo mandar que... estas resoluciones ahí para todo que claro. repasen. Igual si quieren repasar estos ejercicios, en el PITA también hay un apartado de esto donde hay varios ejercicios que pueden ahí repasar y ver la teoría. ¿Cuándo tienen la prueba? El lunes. El lunes. Sí. Ya. Yo les voy a mandar más papeo. Ya. Les voy a mandar un poco más de papeo. Les mandé un material, pero creo que eso no es suficiente. Ya. Así que terminando la ayudantía, yo busco más material y se lo mando para que vayan a ejercitar. Entonces estaríamos con este ejercicio de regla en la cadena. Una consulta, supongo que si lo hubiera dejado en términos de U y B, estaría malo. Sí, Sí, porque faltaría... Ya, entonces eso estaría me faltó. incompleto. O sea, es que te faltaría eso, porque te piden la derivada de Sí, z con respecto a s y si la expresas en términos de u y b sería como absurdo. ¿Sí? sí, Ya. Vamos con el siguiente. Voy a parar la grabación. Vale, vamos. A nosotros, mira, ahora en este caso nos dan dos funciones que están igualadas a cero. O sea, estas no son funciones, son ecuaciones igualadas a cero y nosotros nos piden determinar si son cuatro variables, nos piden determinar si la función u y b se pueden determinar en términos de x, y en alguna vecindad en torno al punto 1,1,1,1. ¿Ya? Si les sale un enunciado de esta forma, es derivada implícita. ¿Ya? ¿Sí? Ujú. ¿Manejan este contenido? sí, ¿Ya? El caso de derivada implícita no es complicado. Se tiene que cumplir ciertas condiciones para que se pueda cumplir el teorema y aplicarlo es facilísimo, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener dos funciones, o sea, dos ecuaciones que van a estar en términos de cuatro variables. A lo que nosotros vamos a intentar es ver si se cumplen las condiciones para que se cumpla el teorema de la derivada implícita y a la vez vamos a calcular el plano tangente a una cierta superficie alrededor de ese punto, ¿ya? Entonces, vamos, voy a bajar. Entonces, los pasos para seguir para calcular, para determinar si se cumple el teorema de la derivada implícita es escribir la ecuación en términos funcionales, es decir, de esta forma que la tengo acá. Ya. F de x, y, u, b, lo escribimos como y una función g. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Me Sí. siguen?
Sí. Sí. Nosotros vamos a tener ecuaciones y nosotros vamos a tratar de escribir estas ecuaciones como funciones, ¿ya? Luego de eso, nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que las funciones son funciones continuas, que son polinomios, que son cosas que se pueden, que son, en general son continuas y diferenciables, ¿ya? Si ustedes creen eso en el papel, le van a dar puntaje porque eso es teoría, y a los profes les gusta que le pongan teoría, ¿ya? Luego nosotros vamos a proceder a calcular un jacobiano, que es la siguiente condición. Si este jacobiano es diferente a cero, entonces la función va a poder definirse de manera implícita alrededor de ese punto, en una vecindad de ese punto, ¿ya? Entonces calculamos el FU, el FB, el GU y el GB y lo metemos en una matriz 2×2 porque en este caso son 4. ¿Sí? O sea, son dos variables que queremos determinar, U y B. ¿Me siguen? Sí. ¿Ya? Nosotros queremos determinar la función U de X, Y y la función B de X, Y. Entonces, para este caso nosotros usamos el jacobiano de f, g en torno a B, o sea, de f, g en torno a U y B. Si fuese al revés, de X, y en este fuera X de U, B, y de U, B, aquí el jacobiano aquí sería X, Y, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Tienen que tener tienen que tener muy claro el orden que usen el jacobiano, ya porque si colocan un valor mal acá, les va a dar un resultado equivocado. ¿Ya? Entonces siempre sean bien ordenaditos en ese caso y las variables siempre, o sea, es que en matemáticas siempre si se hace bien las cosas, las variables van a ir cayendo por su propio peso. Vamos. Entonces, calculo el jacobiano, calculo la derivada de f con respecto a u, me da, este baja ahí, me queda el 3, menos x cuadrado. Después aquí me queda, este es f de b, derivo este, me queda 4b cuadrado, 4b cubo, después derivo esta con respecto a u, no hay ninguna que tenga u, solamente esta, bajo este me queda 4u, y me queda el 8b. ¿Cuánto me queda aquí? Hoy se me va rápido el tiempo. Ya, termino de hacer este ejercicio, después abro el otro, y ahí hacemos los otros dos y sacar la clase, ya, pero a la calma. Después este video lo voy a subir a mi canal de YouTube para que me sigan, y ahí pueden estudiar. Calculo el jacobiano, me da este valor, y lo evalúo en el punto, en el punto de interés, que en este caso nos decían que era 1,1,1,1. ¿Ya? En este caso, evaluamos esto y me da 8, que es distinto a 0. Entonces, se cumplen las condiciones suficientes para que en la vecindad de ese punto, la función, o sea, las variables u y b pueden escribirse en términos de x, y. ¿Ya? ¿Me sigue? Sí. Vale, genial. Sí. Entonces, todo claro. Las condiciones para que se cumpla la derivada implícita. Las funciones tienen que ser continuas y suaves alrededor de ese punto. Debe estar definida la función en ese punto. Y además, se tiene que cumplir que el jacobiano sea distinto a 0. Esas son las tres condiciones. ¿Ya? Memorícenla, memorícenla. Igual después les voy a mandar más ejercicios y van a poder repasar. ¿Ya? Pero memorícenla. Entonces, si se cumplen esas condiciones, nosotros vamos a poder definir a U y a B en términos de X, Y alrededor de la vecindad del punto 1,1. Ya, vamos. Ahora. Ya. Y también las funciones U evaluadas en 1,1 y B evaluadas en 1,1 van a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 1,1,1,1 es lo mismo que decir U de 1,1, U, 1,1, 1, 1. Este va a ser igual a 1 y este va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Por eso estos van a ser igual a 1. ¿Sí? Sí. Ya, eso es importante porque después quizás lo ocupemos este resultado. Luego, ya demostramos que se puede establecer las funciones U de X, Y B de X, Y en términos de X, Y porque se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita. Entonces ahora vamos a calcular la ecuación del plano tangente.
¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Vamos a borrar aquí. ¿Cómo hacemos eso? Es anotar. No, ahora también. Ay. Entonces, esto es bien simple. Nosotros vamos a tener que la ecuación de plano tangente está igual memorícenla, porque así se van a ahorrar bastante tiempo en la prueba. Es si la función es de tres variables. ¿Dónde está el lápiz? Ahí está. Si la función es de tres variables, vamos a tener que la ecuación del plano tangente va a estar definida por la derivada de u con respecto a x, la derivada respecto a de u con respecto a y un valor z. En este caso, z no tiene derivada parcial porque solamente u e y dependen de la variable x, y, ¿ya? Calculamos las parciales a través de esta función, o sea, esta ecuación, que es una derivada. ¿Conocen esta función? Esta ecuación? Disculpa, tengo una duda. Dime. Eh, cuando ahí donde dice, entonces la ecuación del plano tangente a u en función de x y en el 1, 1, 1, ¿Sí? ¿por qué son tres coordenadas y no dos si la u está solo en función de x de y? Porque estamos en R3, ¿ya? Si estuviésemos en R2, sería X e Y, Ujú. ¿ya? Si estamos en R3, es X, y Z, ¿ya? Mm. Simplemente por eso. Si Yep, aquí fuese ok. así, nos olvidamos del Z. Ujú. Pero como estamos en R3, tenemos que considerar el Z. Etcétera. Ya, ok. Pero en este caso, por ejemplo, U dependía de X y de Y, no dependía de Z. Si en el caso de que U dependiera de Z, aquí también tendría que ir la parcial de Z, ¿sí? Ok. ¿Vale? Entonces seguimos. Luego calculamos la derivada parcial, la general, que se define como, este es teorema de la función implícita, esta es fórmula. También tienes que reinvestigarla y memorizarla. Cuando se quiere calcular la derivada parcial de X, cuando se quiere calcular la parcial de Y, ¿ya? Porque cambian ciertos valores en los términos del determinante. Ay. Entonces, calculamos, yo en este caso calculé el de 1 más, el de X, el de Y lo hacen ustedes. Entonces, tenemos que la derivada de f con respecto a g, respecto a x, b, porque queremos la derivada de x. Si quisiéramos la de y, este cambia. Solamente este cambia. ¿Ya? Los demás son iguales. Solamente este cambia. ¿Sí? El primer valor del denominador, o sea, de la parcialidad. Entonces, aquí derivo con respecto a x y acá derivo con respecto a b. Y me queda este valor y lo evalúo en el 1,1. Derivo, ¿verdad? En 1,1. ¿Ya? Y esto me da 24 partido en 8. Y acá igual me da 24 partido en 8. ¿Ya? Y finalmente, la ecuación del plano tangente me queda como 3x más 3y menos z igual 5000. ¿Ya, chicos? Ujú. ¿Dudas, consultas? Porque vamos ahora con el ejercicio de Hessiano y multiplicadores de Lagrange. Una consulta ahí en los gradientes donde se cambia la X y la Y, la B no cambia nunca entonces, Sí, solamente cambia el primer valor. solo cambia la U, siempre, por los Sí, valores de X. sí. Ya, gracias. Es importante que yo sé que quizás la prueba después no se acuerden, así que vean bien cómo son estos. Pero yo voy a mandar más ejercicios de derivada implícita para que estén bien ahí, bien papiados, ¿ya? Ok. Pero esto es el paso más importante del ejercicio. Denme un buen segundo que estoy escaneando los últimos ejercicios. Que son uno que entró en la PEP, creo, y otro que entró en un control. Creo que a mí me queda poco tiempo de esta clase. Sí, voy a parar esta grabación, mando el link y terminamos con los últimos dos ejercicios. ¿Ya? Yep. Genial.
Stop share.